Te escucho, te escucho. Perfecto, ahora sí. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, ¿y vos? Muy bien. Retomando el vivo a partir de este momento, entonces. Buenísimo, buen programa, hasta mañana. Chau, Gracias, chau. buenas tardes para ti. Y buenas tardes para todos en casa, como venimos llevando estos días de aislamiento o distanciamiento o cuarentena. A cada uno le tocan cosas o la vive de manera distinta. Mientras tanto, aquí desde el programa intentamos mantenerlo siempre a tono con la información de último momento e intentar en la medida de lo posible profundizar en algunos aspectos. Por estos días, temas que van quedando en segundo plano, porque obviamente la información excluyente remite al coronavirus, a su expansión, a la situación sanitaria en general y a las medidas económicas. Pero el tema de los femicidios es algo que nos gustaría abordar en este tema. Muchos expresan que esta vida puede llegar a ser una vida en cuadrilátero si te toca estar en pareja, con una pareja con la que ya venías con problemas o estabas conviviendo con un violento. Incluso hasta pueden surgir o expresarse de pronto, ¿no? En estas circunstancias. La convivencia puede ser maravillosa o puede tener esa otra cara. Vamos a repasar lo que decía Mónica Botero sobre este tema. La vamos a tener en estudios en instantes. Estamos pidiendo que se puedan prorrogar las medidas cautelares para agresores que puedan estar venciendo en este momento de feria sanitaria de la justicia. La directora señaló que el promedio de llamadas a la línea 0800 de mujeres disminuyó. Y también nos informan de la unidad de género del Ministerio del Interior que ellos también notaron que las denuncias todavía no han podido procesar los números, pero se mantienen igual o han descendido levemente. Eso no quiere decir que nos hace presumir, porque lo sabemos, como decíamos, por otros países donde está más avanzada la situación de convivencia, que no es que haya disminuido, sino que primero las personas están más aisladas, como decía, y las posibilidades de acceder a denuncias son menores. O porque directamente estás conviviendo al lado del agresor y no tenés dónde esconderte para poder llamar, ¿no? Las situaciones son múltiples y por supuesto que la perspectiva de género no solo pasa por el tema de la violencia. Ahora, ¿qué capacidad tiene hoy el gobierno, incluso hasta el propio sistema judicial, para poder lidiar con este asunto con perspectiva de género en medio de esta pandemia, ¿no? Son varias preguntas. Nos acompaña ahora sí, está Mónica Botero, la directora de InMujeres, aquí con nosotros. Bienvenida, Mónica. ¿Qué tal? Un gusto. Pensar que cuando asumías en tus declaraciones iniciales estaba aquello de que se iban a tomar todas las semanas, todos los días, las acciones que se toman para el 8 de marzo y de pronto, ¡pum!, cae esto, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta entonces que planteaba inicialmente y que es abierta también para los panelistas. ¿Qué se puede hacer? Hoy escuchaba que se implementaron para las audiencias de prórroga de medidas cautelares las videoconferencias, ¿no? Para justamente por este tema, lo que permitiría que no se quedaran trancadas o que se pudieran efectivamente prorrogar algunas medidas cautelares. ¿Qué más? Sí, respecto a esto que me comentás, hoy me comuniqué con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia para transmitirle la inquietud que tuvimos en el Consejo Consultivo de Violencia que hicimos el martes, donde estuvimos todas de acuerdo. Participó, por supuesto, una jueza especializada en género, de un juzgado de género, y la inquietud era esa: ¿qué pasa cuando se vence el plazo para la tobillera? Sí, por ejemplo. Y para la protección policial, porque cuando hablamos capaz que de medidas cautelares no se entiende que eso traducido a la realidad es que a ese hombre se le puede sacar la tobillera y el riesgo puede continuar, pero se vence el plazo. Y a esa mujer que tiene protección policial se le retira la protección policial. Eso quiere decir cuando vencen las medidas cautelares. Entonces, la inquietud estuvo en el equipo de la División Violencia Basada en Género de Mujeres, estuvo desde el día 1. Ellas trabajan de una manera muy dinámica con la justicia, con la unidad de víctimas de Fiscalía y con el Ministerio del Interior, por supuesto. Entonces fue lo primero que se trató de instrumentar.
Los jueces, todos, hasta ahora, los que estuvieron de turno estos días, han prorrogado automáticamente por 60 días los vencimientos. Pero queríamos establecer una medida que fuera, que estuviera protocolizada, digamos. Exacto. Lo que me explicaba la doctora Minbiel es que esta es una prerrogativa de los jueces. Ellos son los que van a resolver de acuerdo a derecho y la Suprema Corte no les puede dar la orden de que prorroguen por 60 días como una medida general. Ahora, por ejemplo, hoy salía en la diaria que los movimientos feministas exigen al gobierno que se tomen medidas. Bueno, a ver, sí, ¿exigir qué? Esa prerrogativa, en vez de quedar en manos de la discrecionalidad de la justicia, ¿podría dictarla el Poder Ejecutivo? No, porque eso es competencia del Poder Judicial, que es independiente. Y los jueces tienen, así como los docentes tienen libertad de cátedra y las medidas que se puedan imponer de arriba llegan hasta cierto punto, en el caso de los jueces también. De todas maneras, me decía ella, es evidente que estas cosas se van a prorrogar. Por otro lado, se instruyó a los jueces que tienen casos de este tipo y de otros con medidas próximas a vencer, que lo comuniquen y que se ocupen. Entonces, bueno, eso nos dejó tranquilas. También hablaron con la directora de la Defensoría. ¿Que lo comuniquen a quién? Perdona que te interrumpa, pero yo me imagino esta situación. Si vos estás... bueno, si sos víctima de violencia... Que dispongan, ¿no? Claro, no te avisan. Mirá que terminó el plazo de la tobillera y ya no la tiene más puesta quien fue tu agresor. No, pero eso hay una instancia anterior y la persona, digamos, agredida lo va a saber. Bien. Eso está dentro de los procedimientos habituales, normales y las mujeres que están atendidas por nuestro servicio. Yo quiero aclarar que el servicio de mujeres, cuando hablamos de servicio de respuesta, no es solamente un teléfono al que llamar. Una mujer que llama a nuestro servicio de respuesta, después se le hace un seguimiento, se hace una cita, hay un equipo que la atiende y que le da orientaciones y que hace un seguimiento de todo ese proceso. Entonces, están asistidas como para estar enterada y además poder pedir las cautelares. Para eso, en este momento creo que podemos quedarnos tranquilas de que no va a suceder, que a nadie le van a sacar la tobillera porque se venció el plazo y la justicia no actuó. Bien. Ahora, para el caso de mujeres que están en plena, ¿no? En pleno cuadrilátero, sí, ¿no? Sí. Que efectivamente por ahí no pueden avisar, no pueden denunciar, no pueden salir, o sí, depende de las circunstancias. ¿Se ha pensado en alguna posibilidad para dar refugio? Mira, las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, en este caso en particular, nosotros decimos que están en un doble aislamiento, ¿no? El que nos imponemos todos por razones sanitarias y el que es común en estos casos, que es un aislamiento social impuesto por el agresor. Sí, que ya viene arrastrándose. Una mujer a la que le dieron el primer golpe, antes pasó por todo un proceso que implicó cortar los vínculos con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Entonces está en una situación de aislamiento, en este caso físico, pero también en una situación de aislamiento psíquico, psicológico. Entonces, lo que queremos es romper ese segundo aislamiento, que no es para nada sanitario. El otro sí, pero este no. Y para romper ese aislamiento necesitamos llegar a través de los medios de comunicación, de todos, de las redes, de cualquier instrumento que en este momento esté a disposición para decirles: no tengas vergüenza de hablar de esto no es una cuestión de dejarlo para después, esto también es una cuestión vital. Tenés teléfonos para pedir ayuda, pedí ayuda a los teléfonos que tenés. Si estás en un riesgo, que sentís que tu vida está corriendo riesgo y que es una emergencia, llamá al 911, si no, llamá al 0800 4141 o asterisco 4141 si estás en un celular, y pedí ayuda, hablalo con las personas cercanas. Y le estamos diciendo a la comunidad que así como somos solidarios en otro montón de aspectos, tengamos también presente que puede haber una vecina que escuche ruidos y que debe llamar a la policía. Que escuche ruidos, que no tenga miedo de llamar, no va a quedar registrada su llamada, su denuncia. Si son familiares, que la llamen, que le pregunten si necesita algo, que golpeen la puerta. Eso a veces interrumpe determinados procesos. Y bueno, estamos instrumentando una campaña
masiva para llegar a romper ese cerco de aislamiento en materia de comunicación para las mujeres que están en riesgo y para la comunidad para que dé una mano también, porque solos evidentemente no lo podemos hacer. Pregunta para el panel. Buenas tardes para todos. ¿Al lugar les parece los comentarios o las críticas de algunos colectivos feministas sobre lo que fue parte de los dichos del presidente Luis Lacalle Pou en conferencia cuando señala que los femicidios en aumento son un daño colateral de esta cuarentena? ¿Qué pensás? Creo que en esta oportunidad el presidente se equivocó. En lo que va de marzo, no sé si son los últimos 10 días, hubieron 4 femicidios. Sí. No creo que sea un daño colateral el femicidio. Esto es algo que viene instalado en la sociedad, que se viene luchando hace mucho tiempo para que esto baje. Y me parece que en esta oportunidad el presidente, cuando dijo esto, o quizás quiso decir otra cosa, o sinceramente o quiso decir lo que estamos diciendo acá, o quiso decir lo que esto de la convivencia, sin poder salir, convivir con el agresor, puede dar como consecuencia el aumento. Pero debe de buscarse alguna medida también que implemente que ese aumento disminuya. Bien. Yo creo que han encontrado la síntesis de mi perspectiva cuando lo vi. Yo sentí que entendí lo que dijo el presidente de la República, entendí el contexto. Sin embargo, también tuve la convicción de que faltó algo más. ¿Y qué es lo que faltó? Desde mi perspectiva, esto que Mónica ahora nos está diciendo. Hay que buscar Esta es una situación que puede ambientar que el problema preexistente, porque el problema existe antes de esto, pueda tener condiciones ideales para que se agrave. Aún así, sepan, ciudadanos todos, mujeres en particular, que está esta agencia, que está esta norma, que está esta herramienta, que está este instrumento, que está este teléfono, 0800 41 41, asterisco 41 41, y creo que ese costado fue el que le faltó al presidente de alguna manera para darle el contexto. De todas maneras, esto, que por supuesto es merecedor de análisis, creo que es accesorio. Lo central es lo otro, ¿verdad? Mantener y, ¿por qué no?, en épocas de crisis, profundizar las políticas. Pepe. Sí, daño colateral no es el término más adecuado. Ahora, Botero creo que da en la tecla cuando habla de esta doble situación que se da de por sí en un delito que ya es muy complejo porque se da puertas adentro y mucho más complejo si además, como tú lo señalabas, no se puede salir. Entonces ahí tenemos una situación en la que hay que actuar. Está bien que se dé esa posibilidad, porque me imagino además una persona que esté viviendo por esa tragedia, lo complejo que debe ser decir, bueno, me voy, ¿a dónde? ¿A qué lugar? ¿A la casa de quién? ¿Con qué dinero? Porque tal vez también la situación esté planteada en esos términos. Esta pandemia está complejizando absolutamente todo en una crisis que es sanitaria, pero que también es económica y social claramente. Uno de los reclamos es que pueda haber más posibilidades de refugio para las mujeres que deciden salir y irse, pero claro, ¿a dónde, no? ¿Pero? Coincido con algunos de los compañeros. Creo que lo que hay que celebrar es la preocupación que a nivel del gobierno se está teniendo sobre este tema, porque es una realidad, que es un tema, que es una bomba que nos está explotando en la cara todos los días, pero que ahora tiene otros ribetes. Me parece que daño colateral fue lo que el concepto chocó un poco, porque esto no es daño colateral de nada, esto es un daño primario de lo que nos sucede como sociedad, ¿no? Tal vez creo que él se quería referir al incremento, la potencialidad. Exacto. Pero bueno, a veces cuando se toma la literalidad del concepto, creo que no fue tal vez una expresión muy feliz, ¿no? Esto es directamente un daño que provoca la sociedad machista, lo que todos los días hemos conversado aquí, ¿no? Que por supuesto se pone de manifiesto porque estamos más cerca, más encerrados, pero, más pero que no de es la causa de fondo. Aumenta. Claro. Bueno, por eso se pone de manifiesto esa situación, pero digo, no es el coronavirus lo que hace que un esposo o una pareja mate a la mujer. Bueno, pero a ver, deducir e interpretar eso tampoco es pero tal vez creo que cuando se le exige que se expresara de otra manera se estaban refiriendo a eso, ¿no? la otra partecita como plantea Alejandro, que por otra parte creo que no caben reproches a este gobierno, entre otras cosas porque lleva muy pocos días y porque si se hubiesen dado los recursos, si el Frente Amplio hubiese dado los recursos para la ley integral, tal vez no estábamos ahora teniendo que atender de emergencia un montón de situaciones que se ponen de manifiesto, como el caso de los refugios, como la atención en el interior del país, que por otra parte es una de mis
preocupaciones que quería plantearle a Botero respecto a, bueno, tal vez Montevideo tiene una estructura de contención un poco más organizada, más fuerte. Uno de los planteos de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica es, bueno, marcar referentes y fortalecer lo que sucede en el interior del país, hasta por una cuestión de distancia. ¿Está georreferenciada las denuncias y la violencia doméstica? Sí, está. Bien. Está. La División de Violencia Basada en Género de Mujeres tiene un sistema de información y tiene, digamos, caracterizado los espacios de violencia. Evidentemente, en la zona metropolitana es donde se da con más intensidad y después hay algunas zonas del país específicas, pero se da en todos lados. Bueno, y en el interior del país hay una particularidad que sospechamos. Tal vez todavía no se denuncia porque no se hizo conciencia. Claro, que es el hecho de que no se denuncia porque además es muy complicado para una mujer que está en un ámbito rural, que vive con el encargado de determinado sector de un campo, poder hacer una denuncia, por ejemplo, ¿no? Respecto al interior del país, nosotros como instituto tenemos 33 puntos de respuesta de atención a mujeres con equipos técnicos que están, en algunos casos se puede utilizar incluso el recurso, el instrumento de servicio móvil para ir a otros lugares de los departamentos, pero están, y la preocupación de la semana pasada de toda la división de violencia fue que esos equipos continúen la atención a las mujeres que se están atendiendo allí, porque reitero, no es solamente llamar por teléfono, porque uno llama, pide ayuda y le dicen vaya acá, vaya allá. No, venga que le vamos a orientar y le vamos a dar la atención psicosocial. ¿Y hoy cómo funciona ese venga que en algunos casos están siendo presenciales, estuvo siendo en algunos días en que todavía estaban abiertas las oficinas territoriales de Mides. ¿Y ahora? En el otro caso, como están registradas las personas que se atienden, se hace un seguimiento telefónico y creo que de acuerdo a cada lugar del interior, en algunos casos es presencial. También quiero aclarar que el sistema de respuesta nuestro incluye 12 puntos de atención a hombres, que son cerca de 400, que son no todos los que tienen tobillera, pero un número importante de hombres con tobillera que aceptaron hacer un seguimiento y aceptaron una especie de contención de tratamiento que es importante seguirlo porque ahí se tranquiliza también el asunto y se contienen posibles explosiones para una persona que tiene puesta una tobillera y que en muchos casos, o en la mayoría según me dicen, no acepta que hizo lo que hizo y entonces se complica y es importante que el sistema de respuesta a hombres también funcione. Bien. Y quiero aclarar que además de estos temas de violencia doméstica y de mujeres víctimas, también hay niños. Estamos pensando que niños, niñas y adolescentes no solamente pueden ser víctimas de violencia doméstica en el sentido de la violencia física del golpe, sino que también pueden aumentar los casos de abuso. Es algo que en el Consejo Consultivo, por eso fue importante, porque había técnicas especialistas de todas las áreas del Estado y también de la sociedad civil, plantearon la gente de INAU, la gente de Ceibal, la gente de ANEP, que es importante también mantener un vínculo con los niños. Se puso a disposición, por supuesto, la herramienta de las Ceibalitas, de las plataformas CREA y otros instrumentos del Plan Ceibal, para que los niños tienen una línea específica que también tenemos que decir, Alejandro, que es el que me ayuda con los números de teléfono, 0800 5000, que es la línea azul, donde los niños pueden llamar para plantear esas inquietudes, y lo que vamos a tratar de hacer es que lo puedan hacer a través de la Ceibalita y no tengan que hablar. Claro. Ese número, quiero hacer un comentario porque es un dato curioso. Ese número lo creó la hoy vicepresidenta de la República cuando era directora de INAU, hace muchísimos años. Y bueno, y hoy es un instrumento que nos parece muy importante. Mónica, no quisiera ser exigente de más ni poner leña al fuego, pero el niño que puede llamar
o que puede a través de la Ceibalita denunciar, es el mejor escenario. Claro. El problema, y pasa lo mismo con la violencia doméstica, con las mujeres víctimas de un violento, llegar a la instancia de visualizarte víctima, de tener el coraje y la energía emocional, de levantar un tubo o hacer una denuncia, es la mayoría de los casos, ¿no? Es el escenario menos bueno, pero si no sería mucho más fácil detectar e intervenir. Y en este escenario, cuando no pueden ir servicios sociales ¿no? a ver cómo están en las casas, cómo están pasando, ¿qué se puede esperar? ¿Me la podés contestar a la vuelta porque sí, me están claro. pidiendo pausa? Vale, gracias, ya venimos.